Los permisos en datos maestros de artículo. Recordemos que definitivamente continuamos utilizando el documento base para tratar todos estos temas de permisos. Este documento oficial de SAP, donde aclara cada uno de los permisos con los que cuenta el sistema, está incluido como parte de la carpeta de documentación que nosotros les hemos brindado y que pues al momento de registro ustedes recibieron el link para que puedan descargarlo. Por ahí pues van también algunas presentaciones muy importantes y este es el documento en mención. ¿Okay? Esto es lo que estamos haciendo. Definitivamente que nosotros a través del webinar hemos preparado pues ejemplos y una aclaración mucho más práctica, más que la teoría que nos indica este documento, ¿verdad? Ok, entonces, iniciando, el primer aspecto, pues es un acceso en modo lectura, es decir, el acceso más básico que yo necesito hacia los datos maestros de artículos puede ser en modo lectura. Ok, para ello entonces vamos a conectarnos en este momento hacia nuestro ambiente en la nube. Listo. Este ambiente, recordemos que nos encontramos en SAP Business One 9.3 on HANA PL11, uno de los últimos PLs que han surgido. En este momento ya está el PL12 de la versión 9.3. ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? Pues nos referimos principalmente a poder ingresar a este módulo inventario, principalmente a los datos maestros de artículo como tal. Recordemos que en este momento yo estoy iniciando sesión con el usuario de Rodríguez como superusuario. A nivel de autorizaciones, de hecho nosotros ya habíamos utilizado esta funcionalidad en la sesión del módulo de ventas. Recordemos que en nuestro ambiente tenemos el grupo vendedores, el grupo de vendedores, el cual está asignado a los usuarios que hemos creado para los fines de aclaración de este webinar. Entonces, nos referimos al módulo de inventario como tal. En este módulo, pues sin ingresar a las opciones o árbol de este módulo, yo puedo conceder la autorización de solo lectura, actualizar. O sea, recordemos que nos muestra este mensaje para indicar que este cambio que estoy haciendo va a repercutir en todos los usuarios vinculados al grupo. Para quienes nos acompañan por primera vez en esta sesión, pues recordarles que a nivel de grupos, pues creamos este grupo de vendedores y tenemos a estos 3 usuarios, ya los tenemos vinculados como tal a este grupo, ¿verdad? Entonces, más que todo para estar todos en la sintonía. ¿Qué sucede? Acabamos de visualizar que lo que yo he seleccionado es el modo lectura. Sin embargo, automáticamente SAP me muestra la opción varias autorizaciones, indicando que hay una combinación. ¿Y eso por qué? Lo que sucede es que SAP en este caso, cuando yo le indico que el módulo inventario deseo lectura, a todas las opciones que aplican indicar que es modo lectura, pues lo está haciendo, pero a las autorizaciones o permisos que SAP considera que cuando yo me refiero a modo lectura no debe detenerse, pues los deja como falta de autorización. Entonces, es por eso que a nivel del título, al encontrar esta combinación entre falta de autorización y solo lectura, es por ello que en el título del grupo de autorizaciones, vamos a llamarle, en inventario, me indica varias autorizaciones. ¿Ok? No es ningún error o similar del sistema. Esta es la aclaración. Ya me encuentro en modo lectura, tengo que estar tranquilo, pues que eso así funciona. No hay ningún problema con ello. ¿Cuál es el comportamiento entonces al haber utilizado el modo lectura? Entonces, recordemos que pues hemos creado varios usuarios. Uno de estos usuarios es Luis Pérez. Aquí está su código de usuario. Y vamos entonces a autenticarnos en nuestro servidor con dicho usuario.
Listo, ya estamos accediendo entonces con el usuario de Luis Pérez. Recordemos que pues en nuestro ambiente tenemos autenticación de dominio, es decir, tenemos un mapping entre los usuarios API y los usuarios de dominio. Por eso es que no me pide credenciales, solo las del dominio. ¿Ok? Ingresamos entonces a la sociedad que estamos utilizando para estos fines. Listo, ya estamos logueados entonces como Luis Pérez. Le vamos al módulo inventario. Principalmente los datos maestros de artículos es el que nos interesa. Y en este momento yo ya puedo visualizar cada uno de los artículos definidos, pero no tengo ninguna posibilidad en este momento de hacer ningún tipo de ajuste. De hecho, es bastante notoria la visualización. Vemos que todo aparece en, en gris como tal, ¿verdad? Okay, entonces ya me encuentro en modo lectura, no hay ningún problema al respecto. ¿Listo? Validado entonces el escenario de acceso en modo lectura. Ahora bien, siguiente autorización. Yo necesito poder hacer creación y modificación de los datos maestros del artículo. Entonces, vamos a concederle esa autorización. Vamos a inventario, datos maestros de artículo. Le vamos a indicar autorización total en esta sección, datos maestros de artículo, pero realmente no es necesario. Vemos que automáticamente cuando le indico la autorización a nivel superior, pues todos los hijos, vamos a llamarle, o inferiores, cambian a autorización total, pero yo en este momento no le quiero conceder opciones a este usuario de inactivar o activar artículos, tampoco esta parte de métodos de valoración, y listo. Ok, entonces énfasis entonces a la autorización que hemos concedido. Veamos esta sección. Entonces, y quizás lo cito acá o hago un énfasis al respecto porque creo que cuando pues uno inicia a involucrarse o adentrarse en estos aspectos de autorizaciones dentro de SAP Business One, pues a veces puede sonar un poco confuso, ¿verdad? Porque esta estructura que SAP muestra en cuanto a una estructura de árbol, pensaría que al momento en el que le estoy dando autorización a un ente superior, este que tiene autorización total, los demás se vuelve irrelevante y debería tener autorización total, ¿verdad? Sin embargo, pues SAP no maneja ese comportamiento y yo puedo hacer aspectos como este que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Únicamente al aspecto de datos maestros de artículo conceder la autorización total y a todo el resto falta autorización, que ya son permisos más puntuales de otras acciones que podría realizar el usuario final. ¿Okay? Entonces, eso porque pues, yo también particularmente en algún momento me parecía confuso, vamos a llamarle, quizás por lo que uno está acostumbrado a nivel informático en cuanto a una estructura de árbol. Pero realmente luego, conforme pues las lecturas del documento y comprender el funcionamiento, pues es comprensible por qué SAP es que lo maneja así. Y es que en este caso, pues a nivel de los datos maestros de artículo tengo la autorización total, pero estas funcionalidades como excepción no le quiero brindar esa autorización. ¿Ok? Entonces, ya que hemos concedido la autorización, vamos nuevamente con el usuario de Luis Pérez. Recordemos que normalmente lo que hago es cerrar sesión en SAP Business One y luego volver a iniciar para que tome esas autorizaciones. Como parte del webinar hemos visto que en algunos escenarios las autorizaciones son inmediatas, no hay que hacerlo, pero yo sí lo recomiendo como una buena práctica. Siempre que se conceda un nuevo permiso, se modifique un permiso, indicar al usuario pues, que salga y vuelva a ingresar del sistema. Vamos entonces, inventario, datos maestros de artículo. Ya vimos que podemos visualizar. El primer aspecto, cuando ya puedo notar que puedo hacer cambios,
es que vemos que los campos ya toman un color distinto. Eso me hace ver que yo ya puedo modificar el artículo. ¿Y listo? Y también el otro aspecto que es agregar un código de artículo. Listo, ¿verdad? Entonces ya he podido realizar esa acción. El siguiente aspecto es la eliminación e inactivación de un dato maestro de artículo. SAP Business One maneja conceptos distintos y maneja las dos opciones de eliminación e inactivación debido a que pues, realmente la eliminación de un dato maestro dentro de SAP Business One, pues siempre va a buscar aspectos de integridad, ¿verdad? Es decir, yo podría borrar este dato maestro bajo el concepto de catálogo de base de datos, siempre que no forme parte de ninguna otra transacción, es decir, ¿verdad? Si es una llave foránea en otra tabla, pues realmente no me va a permitir a nivel del comportamiento de SAP eliminar el dato maestro del artículo. Para esos casos en los que yo ya creo un artículo, quizás ya lo usé incluso en una cotización, por ejemplo, que una cotización no genera contabilización, SAP Business One me brinda las opciones para poderlo inactivar, ya sea de manera definitiva o inactivarlo a partir de una fecha. Por ejemplo, acá, a partir de el 1 de enero del 2020, este artículo no puede ser utilizado. A eso nos referimos con activar o inactivar. Eso SAP lo tiene por el aspecto que ya mencionábamos, que no necesariamente tengo que borrar un dato maestro. Y el otro aspecto, aquí únicamente vamos a actualizar, si no actualizo no me permite la siguiente opción, que es eliminar el dato maestro. ¿Okay? Entonces, este dato maestro es posible eliminarlo desde acá. Esto lo estoy haciendo, recordemos, en este momento lo que hablábamos con el superusuario. Y si vamos nuevamente con el usuario de Luis Pérez, ¿ok? Servicio 3, ni siquiera le aparece la opción de eliminar, clic derecho a eliminar, no aparece. Y recordemos que no le habilitamos la opción para activar o inactivar, no tiene esa autorización en este momento. Incluso si vamos a avanzado acá, pues tampoco lo puede hacer algún tipo de activación o inactivación, ¿verdad? Entonces, esas autorizaciones las encontramos en esta sección, válido, inactivo y borrar datos maestros de artículo. ¿Ok? Vamos a mover un poco para acá esto para que sea más claro aún. ¿Ok? Lo separa válido e inactivo porque en algún momento yo podría crear esa combinación o necesitar esa combinación. Sí puede dejarlo como válido, es decir, si estaba inactivo lo puede convertir en activo, pero no puede inactivar. Entonces, en ese escenario yo solo le concedería esta autorización si solo quiero que pueda hacer ese escenario, ¿verdad? Ya sea un artículo que estaba inactivo, él lo puede activar únicamente, pero lo que no puede hacer es pasar un artículo activo a inactivo, que es algo muy común. Pero en este caso yo sí necesito darle las dos autorizaciones y también el borrar artículo. Marcamos como tal por acá este aspecto, para que quede más claro aún. Autorización total y borrar. Y listo, actualizamos entonces. Y vamos nuevamente a la sesión de Luis Pérez.
Listo, vamos entonces a inventario, datos maestros de artículo, servicio 3. Ya vemos que ahora ya lo puede activar o inactivar. Y también puede eliminar. Recordemos que para eliminarlo no es realmente irrelevante si está activo o inactivo. Básicamente lo que SAP va a hacer es aspectos de integridad. Me dice, ¿está seguro? Porque si elimina el dato maestro, pues no vaya a querer que después se revierta eso, ¿verdad? Si ya lo eliminé, ya lo eliminé. No hay opción para revertir eso. ¿Ok? Sí, estoy seguro. Y listo, entonces ya el dato maestro ha sido eliminado y listo dicho aspecto. Otra de las opciones con las que cuenta el módulo de inventario es la gestión de artículos. Esta gestión de artículos, ¿qué aspectos incluye? Dentro de las opciones que estamos viendo a nivel de inventario, tenemos gestión de artículos y probablemente de las que más considero que definitivamente vamos a utilizar o podría ser de mucha utilidad es la gestión de números de serie y gestión de lotes. Para quienes utilizan datos maestros de artículo con gestión de series y de lotes, pues es importante esto porque al final esta información no solo pues es relevante para el área comercial, el área de compras, contabilidad, para muchas áreas, ¿verdad? Entonces, si no tengo bien controlada esa información y esa gestión, pues realmente no voy a poder dar la seguridad de que la información de una serie y un lote sea la correcta. De hecho, realmente las empresas que utilizan gestión de series y lotes es por una trazabilidad, principalmente una trazabilidad más detallada. Es decir, no solo me interesa saber que vendo artículos, en este caso, por ejemplo, un celular, una laptop, sino necesito saber exactamente cuál era por tema de si tiene algún daño de fábrica, si en este caso el tema de reparaciones y mantenimiento, en el caso de los lotes, pues si fabrico, por ejemplo, o hago entrega de un tema como lácteos, entonces necesito la información del lote por temas de caducidad, por temas de si alguien pues me presenta algún tipo de queja por daños en su salud. Es sumamente importante entonces esa trazabilidad. Entonces, pues nuestro apoyo a nivel informático es asegurar que esa información se maneje adecuadamente. Tanto los lotes como la serie tienen un comportamiento muy distinto. Sabemos pues que a nivel de SAP pues son gestiones separadas, pero con mucha similitud, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo vamos a enfocarnos en los números de serie de artículos. Y en este momento yo tengo a nivel de artículos, datos maestros de artículo, ya tengo creado un artículo que tiene gestión por números de serie. Ya tiene configurado esto específicamente para que podamos ver este aspecto. Entonces, ya está gestionado por serie, de hecho ya pues ya tiene stock como tal, ¿no? Entonces, ahora vamos a proceder para simular una venta de ese producto. Para ello, entonces, vamos a loguearnos con el usuario de Marta Castro para que pueda emitir una factura. ¿Sí? Y listo, vamos iniciando entonces sesión con el usuario de Marta.
Y listo, vamos entonces a realizar una factura de deudores. El PT04, gestionado por series. Recordemos que la gestión de series, si nos posicionamos en el campo cantidad y presionamos las teclas Control Tab, debiese de aparecer la gestión de números de serie. Vemos que en este caso me indica que no tiene esa autorización, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Si de igual forma dice, bueno, no tengo la autorización, entonces, ¿qué pasa si SAP asigna el número de serie? Trata de crear el documento y no puede crear el documento por la falta de esta autorización, ¿ok? Entonces, definitivamente, eso representaría un inconveniente si es que yo sí deseo que esta persona pueda facturar productos con gestión de series. En algunos escenarios, en giros de negocios, sí podrían tener esa necesidad de que un usuario en específico no pueda hacerlo y lo controlan a través de este mecanismo. Para aclarar un poco más qué es lo que necesitamos, voy a ingresar a factura de deudores con mi usuario, con el superusuario. Mismo proceso, PT04, me posiciono en el campo cantidad, control tab, y es esto lo que necesito visualizar, ¿verdad? Indicar cuál es la serie que estoy facturando, acá me aparecen todas las series, y básicamente hacer esta asignación, y listo, ¿verdad? Si no lo hago desde acá, de igual forma cuando creo el documento me obliga a indicar cuál es la serie. Esto es lo que necesitamos. Entonces, a nivel de autorizaciones, acá el aspecto importante para que pueda hacerlo, para que tenga esa gestión de series, principalmente desde los documentos en los que se realiza, el permiso importante es el que estamos asignando en este momento, que es gestión de números de serie. Con esto es suficiente para que pueda hacer el documento. Veámoslo entonces. Ahora, ya con el usuario, hemos estado visualizando que normalmente cerramos sesión con el usuario para aplicar cambios. Sin embargo, pues también a nivel de necesidades que en algún momento suceden, voy a visualizar esta opción que se llama gestión, utilidades, clientes conectados. Entonces me aparece quiénes son los usuarios que están conectados en este momento. Y me aparece en este caso el usuario de M. Castro y L. Pérez. Por ahí hay otros usuarios que probablemente están haciendo acciones dentro del mismo servidor. Pero en este caso me indica M. Castro, ¿verdad? Entonces una de las opciones es, en primera instancia, pues yo puedo o tomar la siguiente acción. Selecciono estos dos usuarios y les voy a enviar un mensaje. ¿Ok? Y les voy a indicar, permisos, por favor. ¿Ok? Entonces puedo enviarles un mensaje desde esta opción. Eso no tiene nada que ver con permisos, pero ya en la vida real, vamos a llamarle, pueden existir necesidades de esto. Entonces, el primer aspecto es enviarles un mensaje. De igual forma, pues la comunicación no debería de perderse y siempre deberíamos, en este caso, de tener la comunicación pertinente. Entonces, vemos el mensaje que le aparece a Marta. Pero si vemos acá, pues ella puede verlo, indicar OK y seguir con sus actividades. Lo mismo Luis, es decir, no necesariamente va a hacer alguna acción. Cuando es un permiso muy delicado, porque a veces realmente y principalmente quizás cuando se están haciendo ajustes recientes, se está implementando una nueva funcionalidad o incluso pues se está iniciando a operar, a tener operaciones en esa sociedad, pues se puede volver a veces un permiso bastante delicado. Entonces, si el usuario final de igual forma, pues ante la comunicación verbal, escrita o similar, incluso a través de esa Business One que vimos, no presta atención, pues en sí, ustedes pueden de igual forma seleccionarlo, desconectar al usuario y listo, ¿verdad? Entonces ahí es, como decimos nosotros, a la fuerza. Entonces, en este caso, ¿qué sucede, verdad? Sucede que básicamente el usuario, sin
hacer ninguna acción, pues la sesión va a cerrarse. Obviamente lo que va a suceder aquí es que, pues si está haciendo algún tipo de actividad, va a perder esa información o eso que estaba digitando, ese esfuerzo, es el único aspecto, ¿verdad? Pero en algún momento puede volverse importante para ustedes a nivel de administración del sistema, entonces por eso quise mencionar. Ahora sí, iniciamos sesión para validar el permiso que estamos tratando en este momento, que es la gestión de series. Nuevamente, factura de deudores. Listo. Nuevamente presionamos Control Tab. Ahora sí, ya puede seleccionar la serie que corresponda. Selecciona la serie y procede a crear su documento. Documento creado con éxito. Ya tenemos cubierta esta necesidad. Al consultar el documento y también cuando lo estaba haciendo, sucede lo siguiente, entonces, ¿verdad? Por ejemplo, acá pues es un informe en específico, pero ¿qué sucede con el aspecto en cuanto a la definición de las series de numeración? ¿A qué me refiero con el aspecto de definición? Voy a ingresar a la opción previa que estábamos visualizando, número de artículo, 704. Control Tab. Y en esto vemos que básicamente lo que sucede, acá tengo toda la definición de series. Esta serie pues es un dato maestro, es decir, hay un dato maestro de esa serie que de hecho desde acá pues yo puedo visualizarlo y se llama detalles del número de serie. Ahorita no tiene esa autorización, entonces, ¿a qué nos referimos con ello? Nuevamente regreso con el superusuario. Desde acá también puedo visualizarla. Y a lo que se refiere con detalles del número de series, a la información relevante de la serie. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita no tiene acceso y de hecho podríamos decir que está bien que en este caso las personas de que están haciendo un documento de ventas pues no tengan ese acceso. ¿Y eso por qué? Yo desde acá puedo modificar, por ejemplo, la fecha de vencimiento. Lo hice con el superusuario. También podría modificar en este caso, veamos, la fecha de admisión. Y así puedo cambiar, además de estos detalles, en este momento son todos los campos nativos. Recordemos que en ciertas implementaciones incluso se agregan campos de usuario a las series o a los lotes para información muy importante que se almacena en dicha serie. Ok, entonces eso lo hice con el superusuario. Ahorita vimos que eso no lo puede hacer el usuario, pero si necesito concederle esa autorización, pues básicamente es esta siguiente opción que se llama detalles del número de serie. Ok, ahorita está como falta autorización, pero para efectos de poder visualizarlo, vamos a conceder esta autorización. ¿Listo? Iniciamos sesión nuevamente.
Vamos a crear el documento. Ingresamos a la gestión de series. Y lo que queríamos visualizar es esto, ¿verdad? Aquí está la información de esta serie, aquí está la modificación, y esto es parte de lo que el usuario puede cambiar, ¿verdad? Un dato tan importante como la fecha de vencimiento. Nos está manipulando esa información y eso ya puede tener repercusiones, ¿ok? Entonces, lo hemos mostrado con fines de cuál es el permiso. Mencionábamos que pues, definitivamente recomendábamos que no pueda visualizarse por parte de un usuario que únicamente factura, por ejemplo, porque pues a él no le interesan esos datos relevantes de la serie y también de los lotes. Este aspecto mencionábamos que los lotes, para quienes no usan series sino lotes, tienen el mismo aspecto, ¿verdad? Manejo de lotes es la gestión y la información detallada del lote. No vamos a hacer el ejemplo acá, porque es el mismo comportamiento, únicamente que en lugar de ser para series, es para lotes. Otro aspecto importante es el informe como tal de operaciones del número de serie, ¿verdad? Entonces, recordamos que cuando el usuario intentó ingresar al informe, vamos a ingresar acá, a iniciar sesión, listo. El usuario cuando consultó el documento, que en este caso era la factura que ya había emitido con un número de serie, algo o una necesidad muy común es el informe de operaciones de números de serie. Okay, entonces me indica, no tiene autorización para realizar esta opción, informe operaciones número de serie. Okay. Entonces, esto lo encontramos siempre en las autorizaciones, ya salí de la parte de gestión que estamos viendo ahorita y en la sección de informes tenemos los distintos informes con los que se cuentan a nivel del módulo de inventario, pero en este caso vamos a concederle informe de operaciones, número de serie. Ok, vamos a remarcarlo por acá. Ok, número de serie. Este es el que le estamos concediendo. Y si estuviésemos trabajando con lotes, hay un permiso en específico para las operaciones de lote. ¿Listo? Actualizamos. ¿No? Aquí vamos entonces a ingresar hacia la factura. Aquí ya tiene las transacciones y vamos hacia el informe de operaciones de serie, ¿verdad? Que es relevante porque pues me interesa mucho poder visualizar qué transacción se hizo acá. Entonces me dice, ok, en esta factura básicamente hiciste la siguiente operación con este número de serie, esta fue la que utilizaste. Si tuviera más productos, pues me mostraría los distintos productos y las distintas series que hice una salida, en este caso por ser una venta,
del inventario. ¿Listo? A nivel de gestión de artículo, probablemente esos son los aspectos más relevantes. Tenemos algunos otros catálogos, como por ejemplo artículos alternativos y números catálogo del socio de negocios, que estos nos sirven mucho. En este caso, el primero es una funcionalidad para poder indicar a través del sistema cuando no haya stock de un producto, por ejemplo, hacerle recomendaciones de qué otro se podría utilizar. Y en el caso del número de catálogo de socio de negocios, pues es normalmente la funcionalidad utilizada en la que mi proveedor normalmente maneja una codificación distinta a la mía. Entonces, pues básicamente por cada proveedor yo le puedo indicar cuál es el catálogo de ese, en este caso, artículo. Eso es algo muy útil, principalmente para empresas, por ejemplo, que venden repuestos. En el tema de repuestos lo hemos dicho mucho, en el que el proveedor maneja sus catálogos, pero ustedes dentro del sistema de SAP quieren manejar otra codificación, sin problema se puede hacer manejando números de catálogo. Y aquí recordemos pues, que estamos enfocados en el tema de permisos, no tanto de la funcionalidad. A eso se refieren estos permisos. Actualización global del número de catálogo de socios de negocios para una actualización masiva y también el método de valoración de stock. ¿Verdad? Eso probablemente no vamos a ver un ejemplo particular, pero es importante saber que existen. Operaciones de inventario. En el módulo de inventario, pues también tenemos algunas transacciones que nos permiten gestionar a nivel inventario, entre ellas entradas de mercancías, salidas de mercancías, solicitud de traslado, transferencia de stock y otras operaciones como tal, ¿verdad? Entonces, este módulo, al tener este tipo de documentos, también puedo ser muy puntual en decirle si tiene autorización para entradas, para salidas, solicitudes de stock, transferencias de stock. Una muy importante, pues definitivamente es el aspecto de operaciones de recuento de inventario. Es decir, recordemos que SAP ha agregado muchas funcionalidades al respecto de estos conteos de inventario. De hecho, pues nosotros brindamos un webinar enfocado a esta parte de conteos de inventario. Es acá donde toma mucha importancia el aspecto de las autorizaciones que brindemos para dichos recuentos, ¿verdad? Tanto en este caso el ingreso como tal al recuento, el tema de poder modificar el recuento, bloquear artículos incluso. Entonces, pues es importante también esa gestión de acuerdo a lo que ustedes manejen a nivel de recuentos de inventario. Y algunas otras opciones como el saldo de apertura, recomendaciones del inventario y revalorizaciones, ¿ok? Entonces acá pueden ustedes gestionar cada uno de esos documentos que ya vimos que se encuentran en el módulo de inventarios, ¿ok? Probablemente acá no es necesario ver un ejemplo tan particular, ¿por qué? Porque ya vimos que son documentos, entonces tiene o no la autorización, en este caso por ser documentos, tiene la opción falta autorización, es decir, no puede ni siquiera visualizarlo, solo lectura puede visualizarlo, y autorización total, pues tiene acceso completo a todo esto. No olvidar también el aspecto de la licencia, ¿verdad? Hablábamos desde la primera sesión, la importancia de la licencia o el tipo de licencia que tiene asignado el usuario. Listas de precios. Las listas de precios, pues sí, tienen una importancia bastante grande desde nuestra percepción, debido a que estas listas de precios, pues también, de acuerdo al giro de negocio que ustedes tengan, puede tener ciertas características en cuanto a confidencialidad dentro de sus departamentos. ¿Ok? Entonces, actualmente, a través de nuestras autorizaciones, al indicar inicialmente que tenía acceso de total lectura, pues entonces esto sucede. Las listas de precios, vamos a cambiarlo para que notemos la diferencia a falta de autorización a toda la sección de listas de precios. Eso incluye estas opciones de listas de precios para cada uno de sus grupos y también los aspectos de precios especiales, costos por serie y lote y actualizaciones masivas a través de asistente. Recordemos que ya a nivel de datos maestros de artículos le concedimos autorización total. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en este momento? ¿Okay? Vamos a iniciar sesión. Entonces, con el usuario de Luis Pérez.
Listo, ingresamos entonces al módulo de inventario, datos maestros de artículo. Ok, entonces visualizamos el primer aspecto que está sucediendo. Este artículo ya está creado, tiene un precio en esta lista de precios y vemos que en este caso, al no tener autorización al grupo de esa lista de precios, pues entonces aparece todo como asteriscos. De igual manera, ¿qué pasa? Si trata de ingresar a la lista de precios como tal, pues no tiene ninguna autorización para poder realizar. Recordemos que a nivel conceptual, las listas de precios, ya estoy logueado con el superusuario, las listas de precios tienen un grupo de autorización y quizás en algunos de nuestros clientes probablemente no se le presta el énfasis a este aspecto. Acá está el grupo de autorización y esto tiene sumamente mucha importancia realmente ya al momento de las autorizaciones, ¿verdad? Porque entonces yo aquí tengo 4 grupos, el sistema solo me permite 4 grupos, eso significa que, ¿qué pasa si en este momento voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Como fines del ejercicio voy a configurar estas listas de precios de la siguiente manera. Listo, ¿verdad? Entonces ahora ya lo he cambiado. Estas son las 10 listas de precios que SAP trae normalmente como estándar. Esta es una base de datos estándar creada desde cero. Entonces, pues puede tener diferencia a su ambiente real, ¿verdad? Pero en un ambiente real, pues, realmente están las listas de precios que realmente ustedes utilicen. Entonces, solo tenemos una lista asignada al grupo 1, asignada al grupo 2, las dos siguientes. Voy a hacer esto para que sea un poco más claro. Lo voy a indicar aquí a la par a qué grupo de autorización pertenece para que sea fácil de visualizar. Luego tenemos hacia el grupo 3 y el resto. Listo, ya tengo estas configuraciones. ¿Qué pasa si voy hacia el dato maestro de artículo? Vamos a utilizar el artículo PT1. En la lista de precios 1 tiene un precio de 3,000. En la 2 vamos a indicarle que tiene un precio de 2,500. Actualizo. En la lista 3 voy a indicarle que tiene un precio de 2,450. 3,000. Y acá no voy a indicar que 1,500. ¿Ok? Para no ser tan extenso el escenario. Listo, ¿verdad? Entonces, en este momento recordemos que a nivel de autorizaciones, pues realmente no tiene ninguna autorización los usuarios. Vamos entonces a las autorizaciones generales. Inventario, listas de precios. En este caso le voy a indicar que tiene autorización de lectura a la lista de precios 1. ¿Sí? Y veamos entonces el impacto que estamos causando. Nuevamente cerramos sesión con Luis Pérez para que tome los cambios.
¿Listo? Vamos entonces a datos maestros de artículo. El artículo PT1, lista de precios 1, que pertenece al grupo 1. Recordemos que con fines de que nos permita comprender de mejor manera al, al nombre de la lista le agregamos el grupo de autorización al que pertenece para que nos fuese más fácil de comprender. Lista de precios 2, pertenece al grupo 2, entonces como no tengo autorización, muestra asteriscos. Esta también pertenece al grupo 2. Siguiente, 3 al 4, lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo mismo aquí, la diferencia es que si no hay precio, pues no muestra ni siquiera asteriscos. Cuando hay precio, muestra asteriscos. ¿Ok? Listo, la autorización. Y ahora entonces vamos a cambiar un poco. Vamos a indicarle que al grupo 1 tiene autorización total y al resto de grupos vamos a indicarle ahora que solo lectura. Nuevamente iniciamos sesión con Luis Pérez. Vamos nuevamente al artículo. Es lista de precios 1, asignar al grupo 1, 3,000 y de hecho podría cambiarlo, 5,000. Entonces veamos el impacto de esto, ¿verdad? Porque si él tiene acceso a datos maestros y no tengo controlado el aspecto de listas de precios, puede manipularlo desde acá cuando probablemente es un usuario del área comercial, ¿verdad? Incluso él, pues realmente lo que necesitaba era simplemente al hacer un documento, perdón, él no tiene este autorización, vamos hacia oferta de ventas, él lo que necesitaba era poder realizar el documento y sencillo, ¿verdad? Que le asignara ese precio como tal. ¿Ok? Entonces, tener cuidado con esta autorización. Cambiamos la lista de precios 2. Vemos que ahí sí, él puede visualizar que vale 2,500, pero no puede modificarlo. Lo mismo sucederá con el resto de listas, ya sea que tengan precio o que no tengan precio, pues simplemente no puede modificar. ¿Ok? Entonces, buscamos hacer el énfasis necesario al respecto de ese comportamiento. ¿Qué otras opciones a nivel de listas de precios? Pues esto probablemente era el énfasis más importante y de cómo repercute y cómo ustedes también pueden darle una solución de negocio, porque muchas veces quizás existe esa necesidad, pero no ha sido implementada una solución, ¿no? Y el otro aspecto también es, si ustedes en su organización le conceden el permiso o está el permiso de autorización total para todas estas, para los 4 grupos de autorizaciones de listas de precios, pues ya saben que los usuarios finales tranquilamente pueden manipular los precios y eso pues no es necesariamente lo que ustedes esperan. Además de eso, pues SAP cuenta con la lista último precio determinado, último precio de compra, los aspectos de costos del artículo, que también pues es importante poder controlar. De hecho, lo veíamos como parte de las sesiones anteriores por algunas consultas y similar que nos hacían, cómo este costo puede impactar. El costo también es un dato bastante importante para las organizaciones y principalmente a los departamentos comerciales. Normalmente no se les muestra aspectos como el costo para que no tengan esa información financiera de la organización, ¿verdad? Entonces será importante esta autorización.
Además de estas listas de precios, pues están los aspectos de descuento por periodo y cantidad, precios especiales. Recordemos que los precios especiales dentro de esa pues es toda la funcionalidad para manejo de descuentos y tienen más opciones, ¿verdad? Como por ejemplo copiar precios especiales entre socios de negocios, actualizaciones masivas, grupos de descuento, que SAP ha ido agregando. Hoy en día, de hecho, SAP tiene también un asistente de actualización de precios e incluso pues a nivel de permisos de usuario se cuenta con esa funcionalidad. ¿Okay? Entonces, es importante, se le preste atención a dicho aspecto. También, pues, para quienes utilizan el picking y embalaje, pues también SAP en este caso cuenta a nivel de autorizaciones con esta opción. Principalmente acá, pues, si tengo o no la gestión del picking y embalaje a nivel del sistema. También, pues, si puedo ver la lista de picking. Bastante sencillo los permisos, pero importantes también de controlar para las necesidades que puedan existir en su giro de negocio. Y como veíamos previamente, pues también recordemos que el módulo de inventarios tiene una sección de informes. De hecho, si vamos al módulo de inventario, informes de inventario, pues es una lista bastante considerable de informes y también, ¿verdad? Pues hay que tener mucho cuidado porque incluso pues hay temas como auditorías de stock, en este caso tema de valoraciones, de precios, los grupos de descuento, muchos informes que realmente no todos los usuarios tienen que tener, ¿verdad? Entonces, sí es bastante importante darle una revisión a cada uno de sus informes y determinar si tiene o no autorización a ese informe como tal. ¿Ok? Entonces, no vamos a visualizar ninguno porque básicamente los permisos son autorización total, solo lectura o falta de autorización al informe como tal que corresponde. Con esto, pues mencionamos los aspectos más relevantes al respecto de datos maestros de artículo, pues recordemos también que existen hoy en día aspectos de ubicaciones también a nivel de artículos que es importante también controlar. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado desde el inicio del webinar, pues no es posible poder revisar todos los permisos, pues definitivamente que sería de mucho tiempo el que tendríamos que invertir al respecto y ya no lo permite, pues en este caso, el tiempo asignado para el webinar, pero sí buscamos que con esta aclaración hemos, en la medida de lo posible, enfocado a los permisos más importantes que consideramos, pero pues también dejar ese mensaje importante en cuanto a la seguridad de la información y que ustedes le inviertan el tiempo y todas las dudas que puedan tener ya cuando ustedes lo implementen o lo mejoren en su organización, pues siempre estamos a la orden a través de soporte, con mucho gusto podemos apoyarles.